Ya. Te decía que iba a conversar con la profesora acerca de las actividades porque la participación que tuve fue muy baja. Y de toda la participación que tuve, realmente las entregas que se podían revisar creo que fueron 6 u 8. Entonces, participación muy baja me preocupa porque en realidad yo podría seguir haciéndolo, pero tampoco quiero estar invirtiendo tiempo sin como si no hay provecho de él, ¿cachai? Onda, de nada me sirve, creo que invertir todo el tiempo en hacer actividades y ejercicios, si es que no se están haciendo, pues, ¿cachai? Al menos tiempo que estoy invirtiendo yo. Y me da lata que se esté perdiendo así. De hecho, cuando vi la cantidad de entregas, ¿cachai? Y de repente la respuesta, porque no sé, pues había uno que se metió y no hizo nada, pues la cerró al minuto que se metió. Otro que se metió y dijo, soy lento, lo mando por desarrollo. Entonces fue como, viejo, no te puedo revisar eso porque las instrucciones indican que si no hay respuesta, no hay puntaje. Entonces, las revisiones que puedo hacer son muy poquititas. Por eso es que les subí la pauta del ejercicio antes del certamen. Sí, por eso me interesa que esto haya grabado, porque yo creo que vamos a hacer quiero hacer una modificación con las actividades. No sé, estoy pensando bien qué hacer, no sé si sacarla de lleno. Hablar, Claramente te lo voy a decir con la profesora, o en su defecto quizás dejar una pura actividad a finales del semestre, porque también entiendo que quizás no solo flojera, también puedo entender que hay muchos ramos de por medio. Gran parte del curso está con topografía, si no me equivoco, topografía demanda tiempo. Sí, topografía, igual esa semana nos tocó prueba de hormigón, ¿la verdad? La prueba de hormigón. Sí, pues, porque hasta el Yo jueves. creo que eso igual afectó. Sí, pues sí sé que hay hartas cosas de por medio, pues, ¿cachai? Igual yo creo que me puedo hacer un mínimo de culpa en decir que quizás le estoy como poco plazo en el sentido de que quizás lo pude haber dado en una clave de ayudantía para que no hubiera ningún tope como de ninguna clase, pero también quiero ser consciente en decir que creo que en 4 días que estando el sábado de por medio en el que se podía hacer también era factible hacerlo, entonces, no sé, creo que, no sé, aún estoy un poco pensando la situación, pensando si me equivoqué yo, no sé, porque me llama la atención que haya tan poca participación, pues de hecho también puede ser el tema de que ya estamos todos chatos con el semestre. Yo estoy ya chato con este semestre, te juro que quiero que termine. Estamos en la misma. Pero igual se podría hacer como una votación, igual que por el horario. A lo mejor Como, votación. como ¿Qué opinas? como para una actividad, decís tú, o como para qué. Para ver si hay interés en hacer actividades o si no, no Ah, sé. claro, es que, o sea, Por no, sí, ejemplo, mira, ponte tú, hay gente que participó, sí, de que hay gente que participó e intentó hacerlo, lo intentó, ¿cachai? Pero a lo que voy yo es que no sé si valga la pena hacerlo por 4 o 5. O sea, no quiero decir que pagan justos por pecadores, porque tampoco creo que sería correcto, pero también quiero que entiendan un poco que hacer la actividad a mí me toma tiempo, ¿cachai? Es meterme, generar una actividad, pensar, porque la actividad que les puse, mira, es súper fácil que venía y les dijeran, ¿sabes qué, cabrón? El ejercicio del siguiente, acá están los datos, usen la fórmula. Pero la prueba fue así como usar la fórmula. Te pregunto yo a ti. no, igual Ya, hubo pues. que pensar un poco más. Claro, porque ya el desafío no está en que usen la fórmula la pueden ver cuando quieran en el certamen, ¿cachai? El desafío está en que usen lo que se les está enseñando en algún contexto, que usen, que sea algo más, no tan evidente, por decirlo de alguna manera. Ese es el desafío de el online, pues, ¿cachai? Entonces, por eso es que la actividad yo perfectamente puedo haber puesto, ¿sabéis qué hagan? Calcúlenme esto y acá están las fórmulas y estos son los datos y dale nomás, pues todos se van a sacar un 7. O yo puedo decir, puta, sabéis que en verdad creo eh, que quiero que aprendan, quiero que traten de ver cómo pueden usar todo esto que se les está enseñando y que lo apliquemos en contextos, pues, ¿cachai? Entonces, por eso es que les puse un plano, de hecho, el plano que les puse fue un plano que lo hice apurado, porque la verdad es que ni lo pensé, fue como un cuadrado nomás, pues, ¿cachai? Pero la intención era que se entendiera que había que calcular el volumen de lo que se había que excavar, ¿cachai? Finalmente cuánto era el costo de usar la maquinaria durante el periodo que se iba a excavar como esas 100 viviendas, porque esa era la intención, entonces, por eso es que lo hice de esa manera. Y me parece que en la prueba también fue algo, la profe creo que habló mucho de volúmenes, ¿o no? Por lo que me comentó uno de tus compañeros. Sí, nos hizo calcular el tiempo que demoraba una excavadora en hacer una zanja para una tubería. Y ¿Viste? nos daba el diámetro de la tubería, la máquina, lo que demoraba, igual, como todos esos datos. Y ahí Claro. nos hizo calcular.
más o menos ubicar cuánto tenemos que extraer y en cuánto tiempo. Claro, ¿viste? Esa es la intención, pues, ¿cachai? Porque como te digo, usar la fórmula es súper fácil. Bueno, la pantalla se ve la presentación. ¿Sí? Perfecto. Oye, Mauri, todo esto, gracias por participar. Yo realmente me decía que no iba a llegar nadie, así que ya me estaba resignando a hablar solo. Ya. Tranqui. Entonces, bueno, vamos a seguir con productividad de máquina. Lo que nos falta en ayudantía ya son solamente productividades. Nos falta la productividad de dos maquinarias por repasar, que viene siendo el fregador frontal junto con la dragalina, y otra maquinaria que son los camiones. No sé si está al día con las clases, pero han pasado camiones ya, llegaron a esa parte. Sí, no hizo Sí, calcular hizo un ejercicio la profe de camiones con distintas pendientes y ya, eso. perfecto. Eso lo vamos a repasar la clase, en la ayudantía que viene. Esa es como la clase como ya final, y yo les voy a subir también ejercicio y después quizás le haga una clase como de un ejercicio completo, como para ya ir cerrando, porque como te digo, esto es lo que nos queda. En definitiva son tres maquinarias. Por eso es que la ayudantía hoy día va a estar cortita, porque necesito toda una ayudantía para poder explicar todo el proceso de cálculo de la productividad de un camión. Entonces ahora vamos a solamente repasar las dos maquinarias nomás, que es el cargador frontal y la dragalina. Espera, esto no se mueve. ¿Qué onda? Ahí está. Entonces, bien, como ya veníamos hablando de la clase pasada, ¿cierto? De la ayudantía pasada, estamos con productividades, ¿cierto? Que recordemos que la productividad es básicamente, en términos de maquinarias, la cantidad de ciclos por hora. Es básicamente eso. No es más que eso. Esa es la fórmula general, ¿cierto? Y nos falta entonces repasar dos máquinas importantes, que son los cargadores, ¿cierto? Acá está la productividad de cargadores, cuál es su fórmula, ¿cierto? Que recordemos que V por V por E es el volumen del ciclo, ¿cierto? Y C son los ciclos por hora. Y ahí está lo que significa cada letra, ¿cierto? Que todos son muchos datos de tabla, ¿cierto? El más complicado de calcular, lo que es muy propio del cargador, son los ciclos por hora, porque este se calcula con fórmula y gráfico. No es como el otro que era como fórmula o tabla, esto es fórmula y gráfico. Entonces, es un poquito más entretenido, creo yo. ¿Ya? Entonces, acá tenemos, bueno, antes que nada, entonces el volumen de ciclo, lo que es el volumen de colmado, ya lo conocemos, el factor de llenado ya lo conocemos, el factor de eficiencia lo conocemos. Entonces, los ciclos por hora son lo que aquí cambia en el cargador. Y los ciclos por hora, ¿cierto? Para poder calcular esto requerimos calcular el tiempo del ciclo del cargador, que el tiempo del ciclo se compone de tres tiempos. Tenemos el tiempo fijo, el tiempo de ida y el tiempo de regreso, ¿ya? El tiempo fijo también se le conoce como tiempo básico, y el tiempo de ida más el tiempo de regreso se le conoce como tiempo variable, ¿ya? Para calcular el tiempo básico se usa esta tablita de acá, que de hecho ahí dice el ciclo como de tiempo básico como encargar la maquinaria, ¿cierto? Y lo vamos a elegir en base al tipo de material, ¿cierto? Materiales pesados, promedio y materiales ligeros. Y también su tipo como de ruedas, ¿cierto? Si tenemos ruedas neumáticas o si tenemos oruga. ¿Estamos claros hasta ahí, Mauri? ¿Sí? Perfecto. Y para calcular el tiempo de ida, tenemos que usar este gráfico de acá. Entonces, ¿cómo se usa este gráfico? Para este gráfico requerimos saber, o de manera usual se requiere saber la distancia y la pendiente para calcular el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos una distancia, por darte un número, no sé, de 125 metros, con una pendiente de un 10%, interceptamos y nos da como un minuto, ¿cierto? Más o menos. Ese es como el tiempo que demora en el tiempo de ida. Y el tiempo de regreso es bajo esta fórmula, ¿cierto? Que es la distancia, que es un dato que usualmente se entrega, y la velocidad. Yo por ahí tengo un ejercicio donde pido que me calculen la velocidad. Entonces le doy todos los tiempos, pero menos la velocidad. Entonces ahí también se puede ir jugando, ¿cierto? Como la intención de usar la fórmula como, de no verla como que estos tres tiempos me dan el tiempo del ciclo del cargador, que también puedo calcular como las partes que componen la fórmula. No sé si me entiendo, ¿cierto? Onda, si tengo el tiempo del ciclo del cargador, tengo el tiempo de ida, tengo el tiempo de regreso, puedo calcular el tiempo fijo. A eso me quiero referir. Entonces, como que el ejercicio puede ir variando. Y dentro de eso hay una variación que tengo que me la pasó bueno, la ayudante que estaba antes que yo, que tiene un ejercicio donde se pide calcular la velocidad del cargador frontal. ¿Ya? Ahora, ojo, esto es importante.
Si tenemos que la distancia en el trabajo, ¿cierto? En el ejercicio que se nos plantea, que la distancia es igual o menor que 25 metros, el tiempo variable va a ser cero, porque ya se considera el tiempo fijo, el tiempo básico, ya considerar los primeros 25 metros, incluyendo el número 25, se incluyen, ¿cierto? Pero si tenemos 25, no sé, va a ser como súper radical, pero para que se entienda, 25,1 metros, ya el tiempo variable no va a ser cero, va a ser otro. Claramente no va a ser 25,1 porque va a ser como difícil calcularlo, ¿cierto? Que de hecho es prácticamente cero, y creo que hasta se despreciaría y yo mismo pondría que es cero. Pero quiero que se entienda que cuando la distancia es sobre 25, el tiempo variable ya no va a ser cero, hay que considerarlo. Y si es 25 o menos, el tiempo variable no se considera, va a ser cero. ¿Sí? Sí, Perfecto. Entonces, vamos a hacer un ejercicio, ya, vámonos rapidito, para que vayamos un poco entendiendo ya aquí el tema del cargador, ¿cierto? Entonces, el ejercicio nos plantea que tenemos un cargador frontal de ruedas neumáticos, primer dato, ¿cierto? Que se está moviendo, perdón, que está moviendo un acopio de arcilla consolidada hacia un sector dependiente de 10%, otro dato, y una distancia de 125 metros. La capacidad del cucharón es 4,1 metros cúbicos, su velocidad de regreso vacío es de 18 kilómetros por hora, y nos pide determinar la productividad del cargador frontal. Tenemos que considerar las condiciones del trabajo, que son buenas y buenas, ¿cierto? Para el trabajo y para el direccionamiento. Y el resto de los datos, todo va a ser average o promedio. Y si tenemos que usar tablas, ¿cierto? Hay que considerar los rangos medios, la semisuma, el promedio, y como quiera llamarlo. Ya. Entonces, si recogemos los datos como de la fórmula general del cargador, ¿cierto? Tenemos V, que es 4,1, tenemos B, que es 0,95, que es un dato de tabla, ¿cierto? Y E, que es 0,75, que es dato de tabla. No se los puse ahí más adelante, como cada tablita, porque ya eso lo hemos trabajado, ¿cierto? Todo esto del volumen de colmado, el factor de llenado y el factor de eficiencia los manejamos, ya los sabemos. Por eso es que ahora en el ejercicio, en el desarrollo de este ejercicio, no les puse como ese desarrollo porque lo consideraba innecesario, ¿ya? Pero sin en cambio lo que cambia es esta parte de acá, y esto es lo que tenemos que entender. Entonces lo primero a calcular es el tiempo fijo o el tiempo básico, ¿cierto? Que recordemos que el ejercicio nos indicaba que había que considerar average, ¿cierto? Para el material y para todo. Entonces vamos a considerar average, ¿cierto? Y recordemos que las ruedas son neumáticas. Entonces vamos a interceptar los valores acá y nos va a dar que el tiempo fijo son 0,50 minutos. Tenemos nuestro primer tiempo, ¿ya? Ahora, el ejercicio nos indicaba que la distancia es 125, por lo tanto, como es mayor a 25, tenemos un tiempo variable. Ahora tenemos que calcular el tiempo variable. Para el tiempo de regreso, recordemos que es aplicar fórmula, y en esto es importante la unidad de medida, súper importante. La distancia se nos daba en metros, pero la velocidad se nos da en kilómetros por hora. Entonces, lo conveniente y lo que hay que hacer es trabajar ambos valores con las mismas unidades, ¿cierto? El de arriba en kilómetros y el de abajo en kilómetros sobre hora. ¿Por qué? Porque después el kilómetro se nos va con el kilómetro y nos va a quedar finalmente la hora. Podría, creo yo, darse el caso que alguien lo quiera trabajar en metros, pero creo que va a ser un poco innecesario. Yo creo que es más fácil transformar la distancia de metro a kilómetro, a menos que se pida que no sé, porque el resultado se expresa en cierta unidad de tiempo. Yo creo que no es necesario cambiar nada de esto. Así que una vez que tenemos esto, vamos a transformar de horas a minutos, ¿cierto? Ahora, aquí hay un tema súper importante. Todo esto se nos da en minutos. Entonces usted eventualmente puede hacer dos cosas. Puede transformar este dato, este datito de acá, que es el único que le va a dar en horas, a minutos, o puede transformar este de acá, que está en minutos, y este de acá en minutos, a horas, y después sumarlo. Yo personalmente prefiero trabajar con minutos en un principio porque es más específico, es más como más preciso. Si transformamos el tiempo fijo a horas, me parece que te da un 0,83 medio infinito, entonces creo que se pierde un poco de precisión. Por eso prefiero trabajar el tiempo fijo, el tiempo de regreso y el tiempo de ida en minutos. Creo que es más preciso. Ya, entonces ya calculamos el tiempo de fijo, el tiempo de regreso, ¿cierto? Y el tiempo de ida del que nos falta. La distancia, recordemos que eran 125 metros, ¿cierto? Y la pendiente era un 10%. Entonces acá vamos a buscar el 125, vamos a subir hasta donde esté la pendiente, ¿cierto? En este caso un 10%, y vamos a movernos hacia la izquierda buscando el tiempo, que en este caso es un minuto.
¿Se entiende cómo usar el gráfico, Mauri? Sí, Perfecto. siempre nos van a dar, por ejemplo, la distancia y la pendiente, o igual como podemos calcular la pendiente. La pendiente deberían dársela siempre, pero podría ser quizás por ahí, no sé, pues que a lo mejor tenga el tiempo y la distancia y pues que tenga que sacar la pendiente, pues puede ser, ¿cachai? Como cuál es la pendiente que está en terreno, quizás no sé, pues, ¿cachai? Pero es como más rebuscado. Pero como que por ahí podría ir la cosa, hacerlo como de manera inversa, pues, o sea, si decimos, bueno, tenemos la distancia, tenemos la pendiente, sacamos el tiempo. Si nos dicen, sé que tenemos el tiempo y la distancia, ¿cuál es la pendiente? Bueno, el tiempo es que es 1 minuto y medio y la distancia son 150 metros, es como por acá, es como un 15% pendiente. O nos dicen, sé que tenemos la pendiente y el tiempo. Ya, ¿cuánto? 1 minuto y medio, ¿cuánto pendiente? Un 15%, ya acá, entonces, ¿cuánto distancia? 150 metros, ¿cachai? Como que podríamos hacerlo a la inversa. No sé si me entendí. Sí, sí se entiende. Perfecto. Entonces, con eso nos queda el paso 2, que el paso 2 es sumar los tiempos, ¿cierto? Vamos a sumar los tiempos, que en este caso, como les digo, yo lo trabajé todo en minutos, ¿cierto? Acá sumamos el tiempo, nos va a dar 1,9166 minutos y eso lo vamos a transformar a horas. Como les decía, puede ser que trabajen todos ustedes ahora al tiro, que en vez de sumar todos los minutos y después pasarlo a hora, quieran pasar este ahora y este ahora, porque recordemos que cuando sacamos la distancia sobre velocidad, el tiempo de regreso, ¿cierto? Nos va a dar en horas. Entonces eso va a depender de cada uno. Yo, como les indico, prefiero el tema de los minutos, creo que es más preciso. Entonces recordemos que lo que estamos buscando es el ciclo por hora. Y el ciclo por hora, ¿cierto? Es un ciclo sobre el tiempo del ciclo del cargador. Entonces, nosotros sabemos que la maquinaria tiene un ciclo en 0,03194 horas, ¿cierto? Y lo que vamos a hacer es que vamos a dividir un ciclo sobre el tiempo del ciclo del cargador, es decir, un ciclo sobre este numerito de acá, ¿cierto? Que es el que está acá, en horas, ¿cierto? Y esto nos va a dar en horas. ¿Por qué en horas? Porque recordemos que estamos buscando productividad y la productividad usualmente son metros cúbicos sobre horas. Siempre llevamos toda la hora. Entonces, por eso es que se usa la hora, no el minuto, ¿ya? Y finalmente, para calcular la productividad del cargador, ¿cierto? Ya tenemos todos los datos, tenemos los ciclos por hora, ¿cierto? Tenemos el factor de llenado, el de eficiencia, el volumen de colmado, ¿cierto? Y cuando nosotros resolvamos acá, cuando multiplicamos todos estos valores, pues se nos van a ir los ciclos con los ciclos, ¿cierto? Nos va a quedar finalmente los metros cúbicos sobre la hora y nos va a dar nuestra productividad del cargador frontal. No sé si quedó alguna duda respecto al cargador frontal, ¿No? ¿no? Perfecto. ¿No? Ya. Seguimos. Ya. La última maquinaria que nos falta, y aquí no voy a poner ningún ejercicio porque dada la ecuación de la dragalina, es muy evidente calcularla, ¿cierto? Tenemos que la ecuación de la dragalina es la productividad ideal, que es un dato de tabla, S, que es nuestro factor de giro, que también es un dato de tabla, y E, que es el factor de eficiencia, que también es un dato de tabla. Entonces, como son solamente datos de tabla y como no hay ningún cálculo o uso de gráficos, como el caso anterior, ¿cierto? De por medio, no hice ningún ejercicio. Sino en cambio, igual puse las tablas, ¿cierto? Acá está la tabla de productividad ideal, ¿ya? Que aquí hay que elegirla en base al tipo de material y el tamaño como de la cuchara, ¿cierto? Que está acá dado en metros cúbicos. Entre paréntesis metros cúbicos. Esto es yarda, si no me equivoco. Entonces, esos de ahí, esos paréntesis, son los metros cúbicos. Y acá está como la unidad de medida, ¿cierto? Acá está que es sobre hora, por si acaso, si alguien dice como, oye, pero ¿cuál es la unidad de medida de esto? Como es productividad, recordemos que es hora, ¿cierto? Entonces, ahí la misma tabla indica que es sobre hora. No recuerdo qué es BCM, la verdad. Ahí voy a verlo y si alguien tiene la consulta se lo comento. Y si no, por último, la ayudantía que viene para dejar bien claro eso. Y nos queda el factor de giro, ¿cierto? Que el factor de giro es también esta tablita de acá. También es como la profundidad de corte, ¿cierto? El ángulo de giro, que aquí el ángulo, igual que el tema de la excavadora, ¿cierto?
se elige un ángulo, se elige la profundidad de corte, tenemos la profundidad de la excavación, la altura máxima de excavación. Lo que sí tengo una duda con esta fórmula, así que voy a revisar bien el PD de la profe porque no lo revisé. Y voy a ver si está bien, porque si no me equivoco, el semestre pasado me di cuenta que había una variación, ¿ya? No sé si tú te acordás ahí por casualidad, Mauri, si no, no importa. No me acuerdo bien, No. pero la tengo por aquí, pues. Sí, mira, si la tenía ahí para que lo corrijamos al tiro sería bacán. Que me parece que esta fórmula cambia en algo, no estoy seguro. Ah, la de la dragalina, no tengo la de la excavadora. Ah, ya, no, tranquilo, no hay problema. Esta fórmula aquí la voy a revisar, ¿ya? Si está mala, la voy a cambiar en el PPT, es decir, este PPT lo voy a subir y esa fórmula la voy a cambiar si es que está mala, porque me parece que hay un cambio, ¿ya? Para que haya un ojito con eso, lo voy a hacer a la brevedad, ¿ya? Ya esa es la tabla de la Dragalina. Si te cuenta, la ayudantía de hoy fue súper cortita, fue súper breve, fue repasar las dos materias que nos faltó. Así que realmente esa es la ayudantía, pues, Mauri, no sé si tenía alguna duda, No, creo que no. ¿no? No, no pude entrar el viernes a clases, así que a lo mejor no, por eso no pude ver la fórmula. Que Ah, teníamos control de física ya, y se me pasó la hora y no me di cuenta y cuando ya me acordé eran las 12 ya, y eh, no pude entrar, pero sí entré la del lunes. Y ahí ya, me acuerdo que sí vimos lo de camión y ya. hice un ejercicio también de la productividad del camión. Ya, bueno, mira, yo les voy a hacer un ejercicio igual de eso, uno o dos, porque es igual, es un poquito difícil. Yo no lo encuentro difícil de entender, pero es como mecánica igual, ¿cierto? Es como largo, mira, ¿dónde está? Esto. Sí, hay que Ese, calcular los volúmenes que lleva el camión por la densidad del material que hay que llevar. sí, pues mira, acá está, yo tengo este es la pauta de la actividad final del año pasado, ya la he mostrado como 3 veces. Acá está todo, es como, está todo este es todo el proceso que hay que tener para hacer el cálculo del camión. Es un poco largo, no es difícil, pero es mecánico. Entonces, como este es un poquito complicado, yo voy a hacer 2 o 3 ejercicios desde que este le voy a dar a este enfoque, porque como te das cuenta, la productividad del cargador frontal no es muy compleja, que también les voy a poner ahí ejercicios, ¿cierto? Acá tengo uno, de hecho. Y de hecho les voy a subir también una guía de apoyo como lo hago de costumbre, ¿cierto? Y el camión también van a ser 2 o 3, ¿ya? Así que por ese lado, por ejercicio, no les van a faltar. Y yo intento ser súper claro en las explicaciones de los ejercicios. Así que también, si dudas sobre eso, también el tema de elegir aquí estos como numeritos en base a tipos de suelo y todo eso, también intento ser súper explícito para que no haya confusiones. Así que nada, ya esto lo vemos la próxima semana y con esto vamos a estar cerrando ahí el tema como de contenidos de la ayudantía y de ahí solamente nos va a quedar repasar que en realidad va a ser la petición de ustedes. Yo no voy a tampoco a así decir ya cabrón, ya vamos a hacer un ejercicio, ya la próxima semana vamos a hacer otro, porque también creo que es parte del interés de ustedes. Yo, al menos las guías de apoyo, siento que de alguna manera no me corresponden como de manera obligatoria. Lo hago solamente porque quiero que les vaya bien. Entonces tampoco voy a andar insistiendo y rogándole así como, "Oye, cabrón, hagamos un ejercicio para que entiendan mejor", porque y tampoco y también es fome, porque alguien me va a decir, pero grábalo y súbelo, pero también es fome andar solo. Entonces, si alguien como que ahí se ponen de acuerdo y me lo piden, ningún problema. Igual que el tema de uso de Excel, nuevamente, hay un compañero me pidió que, no sé si está ahí tú, parece que no, pero me pidió que le ayudara un poco con el tema del Excel, así que también me dediqué como 2 horas a enseñar un poco de Excel para el tema del certamen, ¿cachai? Así que igual por ese lado también, se ayuda con eso sin ningún problema. Y eso, Ya yo igual les voy a decir por chiquillos, por el grupo, ya pues, bacán. que vieran más. Ya pues sí, en todo caso la ayudantía va a estar subida, así que todo lo que estamos conversando ahora, cuando alguien vea los videos, si es que los ven, se va a enterar igual. Ya, me Ya, parece. Bueno, ya pues, Mauri, cuídate, gracias por ya participar. nos vemos. Nos vemos, chao, Igual, chao. de nada, que estés bien. Chao. Igual tú, chao.